Compañeras, ok. Es un placer estar aquí con todos ustedes, jóvenes, en este espacio de construcción y aprendizaje. Hoy, recorriendo las huellas de los pasos transitados desde hace 15 años de resistir y de construir nuestra historia revolucionaria en las calles. Es importante recordar la tarea pendiente, la tarea urgente, la integración latinoamericana. Nuestra ideología morazánica nos instruye a unir fuerzas. Nosotros y nosotras, jóvenes, hijos e hijas de José Francisco Morazán Quesada, de Bolívar, de Martí, de San Martín, somos los llamados a seguir y perseguir este sueño de integración latinoamericana, de la patria grande. En toda la patria grande, nuestras historias han sido construidas desde la permanente lucha y resistencia. Resistimos al colonialismo, resistimos al saqueo de nuestros recursos, resistimos al imperialismo y resistimos al capitalismo. Y seguiremos resistiendo con la visión de un futuro conjunto, reivindicando nuestros derechos, nuestra dignidad, con una patria fuerte, libre, soberana y latinoamericana. Recordando hoy las palabras de nuestro paladín Francisco Morazán, la grandeza de un pueblo no se mide por su extensión territorial, se mide por la dignidad de sus hijos e hijas. Esta tarea urgente le pertenece a las juventudes latinoamericanas, nos pertenece a las juventudes. Es por eso que hoy para mí es un gran honor presentar este panel. Y por eso quiero llamar a la persona encargada de la moderación de esta mesa, el compañero Rafael Leal, presidente de la Unión de Juventudes Socialistas de Brasil. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, gracias a todos los compañeros. Me llamo Rafael Leal, pido perdón por mi portuñol, vengo de Brasil, de la Unión de la Juventud Socialista del Brasil. Voy a intentar hacer la moderación de la mejor manera y romper las barreras de las lenguas que son muy importantes para la integración latinoamericana. Y nosotros esperamos que ustedes también escuchen un poquito de portugués, aprendan un poquito de portugués para mejorar la integración latinoamericana. Ahora vamos a empezar, vamos a hacer una dinámica como fue el foro de los estudiantes. Voy a hacer una presentación de nuestros ponentes. Tienen 5 a 7 minutos para una intervención inicial y después más 5 minutos para una intervención, para una pregunta, una intervención seguida de una pregunta. Después vamos a ver cuánto tiempo tenemos para abrir a las personas, a quien quisiera hacer una intervención. Al final de las intervenciones vamos a ver cuántos pueden hacer esta intervención. Entonces tenemos como ponente en este momento muy importante de reunión de las juventudes del Foro de São Paulo, de la CELAC, nuestra ministra de la Juventud de Honduras, Zumiti Rivera, a quien yo agradezco por la receptividad de todo el pueblo hondureño con nosotros. Me sentí muy acolhido, muy calorosa la receptividad del pueblo hondureño, entonces te agradezco por esto. Mi compatriota Alexandre Pupo, que es asesor especial del presidente de la República del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nuestro compañero de lucha de Brasil. Mircea Brozar, que es representante de la Unión de la Juventud Comunista de Cuba, nuestra isla rebelde que resiste a lo imperialismo y los intentos de los americanos, que es un norte, un farol para nosotros en la lucha pelo socialismo. Valentina Enríquez,
representantes del Partido Comunista de Bolivia, que resistieron a un golpe. Pido mucho aplausos y ruidos para la resistencia del pueblo bolivariano. Y terminaron los ponentes directamente de Venezuela, que resisten a la revolución bolivariana, y Osnesi Paredes, nuestra viceministra del Ministerio de Juventud y Esporte de Venezuela. Entonces, para empezar, ya paso la palabra a Zumiti Rivera para sus consideraciones iniciales. Muchas gracias, Rafael. Quiero, en primer lugar, saludar a todas las delegaciones internacionales que nos están acompañando en el marco de 15 años de resistencia, en el marco de 15 años de aquel fatídico golpe de Estado del 28 de junio del 2009, y en nombre del gobierno y del pueblo de Honduras queremos agradecer la solidaridad internacional que se hizo presente desde el primer momento en el que supieron de esta situación en Honduras en 2009. El hecho de que, Rafa, de que te hayan atendido con esa amabilidad y ese calor humano, pues es parte de lo que a los latinoamericanos nos representa, ¿no? Una grandiosa capacidad humana de relacionarnos, y es exactamente lo que nos tiene aquí esta tarde. Agradecerle también a todo el equipo del Instituto Nacional de la Juventud y a todas las juventudes del Partido Libertad y Refundación. Un aplauso para ustedes, jóvenes, hijos e hijas del golpe que hemos resistido desde ese 2009. Compañeros y compañeras, este foro tiene como objetivo hablar de lo que a los jóvenes y a las jóvenes nos interesa en el marco de plantearnos lo que hoy hacemos de cara a ese futuro que nosotros estamos construyendo con nuestras propias manos. La integración urgente, una tarea de las juventudes. Y es aquí como nosotros y nosotras desde este panel pretendemos colocar una mirada intergeneracional de lo que es la integración latinoamericana como una herramienta para que juntos y juntas avancemos hacia sociedades más iguales, más equitativas, con mayor justicia social. Y en este sentido, entonces, quiero, compañeros y compañeras de la mesa, agradecerles, Jos, Pupo, Mirtia, Valentina, agradecerles por estar acompañándonos y por colocar esa mirada de esta generación que ha decidido transformarlo todo, y cómo desde sus realidades y desde sus perspectivas estamos ayudando y acompañando a nuestros pueblos. Decirles que la integración latinoamericana, nosotros y nosotras, lo que queremos es que deje de ser un discurso bonito para pasar a la acción urgente, porque los jóvenes y las jóvenes, como esa generación que le ha tocado asumir responsabilidades grandísimas en la historia de nuestros pueblos, estamos padeciendo de esos dolores que el neoliberalismo implanta como una forma de vida. Y es así como los jóvenes y las jóvenes, desde cada uno de los rincones de nuestra América, nos levantamos y decimos que es necesario que la integración sea una herramienta urgente que construyamos a partir de los distintos espacios donde nosotros y nosotras militamos, donde nosotros y nosotras ejercemos nuestro trabajo de funcionariado desde el Estado mismo. Es por eso que la CELAC Social, la CELAC, ahora dirigida por la primera mujer presidenta hondureña, nuestra compañera Xiomara Castro, a quien enviamos todo nuestro amor, nuestro respaldo, nuestra militancia y nuestro trabajo desde acá, que las juventudes respaldaron en ese proceso electoral. Está ella misma ahora asumiendo la responsabilidad de la presidencia pro tempore de la CELAC. Entonces es necesario que a través de estos mecanismos de integración también vengamos los jóvenes y discutamos qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos colocar como una agenda estratégica para avanzar en nuestra América. En ese sentido, entonces, yo quisiera dejar que por aquí, en un primer momento establecido, de que
la integración debe dejar de ser un discurso y pasar a la acción urgente. Perfecto, muchas gracias. Ahora de inmediato pasar para Alexandre Pupo hacer su intervención inicial. Buenas tardes, juventudes. Es un gusto estar acá. Estamos intentando arreglar acá la banderita que no sé qué pasó. Bueno, está bien. Está bien. Estamos juntos, eso es lo que importa. Bueno, es muy bueno estar acá y le agradezco mucho a la ministra por la oportunidad de estarmos en Honduras. La verdad es que no fue fácil venir. Me costó mucho lograr la autorización para venir, pero yo necesitaba estar acá para recordar de estos 15 años y además recordar el hecho de que Meo, al salir de la presidencia, después del golpe, se quedó por 3 meses en la Embajada de Brasil. Y esa es la solidaridad que mueve la integración latinoamericana. Un saludo a nuestra embajadora de Brasil también, que está acá con nosotros. Es un gusto estar ahí en este momento en Honduras con la presidencia pro tempore de CELAC, con la compañera presidenta Xiomara Castro, y también para hablar de este tema tan importante, que es de juventud y integración. Y yo quería hablar 3 puntos sobre eso. ¿Por qué necesitamos de integración? ¿Cuáles son los desafíos de la integración regional hoy? ¿Y cuál es el rol de la juventud en esta integración? El Pepe Mujica, cuando fue la ocasión del año pasado del encuentro de presidentes sudamericanos en Brasilia, mandó una carta al presidente Lula con sugerencias de cómo va a ser esta nueva etapa de la integración. Y él habló mucho de que la integración le hacen los pueblos. Y espacios de participación social, de cumbres sociales como los que nosotros tenemos acá, donde podemos brindar la discusión de la integración, no solo desde la perspectiva de los gobiernos, sino que también de los movimientos, de la gente que está haciendo política en su vida, es una oportunidad para reflexionarnos cuál es la integración que nosotros queremos. ¿Y por qué entonces? El primer punto, ¿por qué necesitamos de integración? Estamos viviendo en un mundo muy difícil, y muy más difícil que hace 25 años cuando la primera ola de integración latinoamericana pasó. Las guerras, los cambios en la economía que hacen con que los países se cierren más en sus economías nacionales, la falta de funcionamiento de los organismos internacionales que no permite, por ejemplo, que las 2 grandes guerras que estamos viviendo hoy en el mundo tengan espacios de diálogo y de negociación. Es un absurdo que, pasado tanto tiempo ya de que empezó los 2 conflictos que vivimos, las Naciones Unidas todavía no tienen espacio para generar diálogos de paz. En este mundo tan difícil, nosotros necesitamos estar juntos. Cada uno de nuestros países solos, cada uno de los 33 países de Latinoamérica y Caribe solos, tiene poca capacidad de influencia en este mundo tan difícil. Pero si nosotros logramos acordar posiciones comunes y presentar al mundo el modo de vida y de pensar y de hacer política de Latinoamérica, tal vez ahí tengamos una oportunidad de incidir en estos temas tan difíciles. Al otro lado, yo podría decir que hoy el mundo necesita de Latinoamérica. Falta Latinoamérica en el mundo. Falta nuestro calor, falta nuestra capacidad de negociación, falta nuestra cultura pacífica, falta la valoración que nosotros damos a la igualdad y a mejorar a la vida de las personas. ¿Y cuáles son los desafíos entonces? Cuando nosotros logramos volver al poder, acá con la compañera Xiomara en Brasil, con Lula, nosotros encontramos un escenario de integración muy mal. Al sur, en América del Sur, nosotros habíamos construido la UNASUR, una potente organización de integración política que fue totalmente destruida por la ola de gobiernos de derecha que vino tras los golpes en la región, en especial el golpe en contra de la compañera Dilma Rousseff en Brasil. La CELAC estaba muy desmovilizada. Le agradecemos a los compañeros mexicanos, a AMLO, después a Alberto en Argentina y ahora a la compañera Xiomara que lograron poner de pie una vez más la CELAC. Nosotros incluso habíamos salido de la CELAC durante el gobierno de Bolsonaro.
Hoy estamos de vuelta a los 33 países de la región en este foro tan importante, pero también débil. Y la importancia que está dando la presidencia de Xiomara de crear este espacio de participación social por la primera vez con este tamaño, porque ya en Argentina hubo un primer intento de CELAC social y ahora el tamaño que tenemos acá es histórico para la organización. Los grupos como Mercosur, la CAN, el SICA, también débiles con dificultades de avanzar, es necesario generar un espacio más amplio y es necesario que esta integración se les pase a la vida social de los ciudadanos, de la gente de pie que comprenda. Y ahí está entonces el último punto. ¿Cuál es el rol de la juventud? En primer lugar, nosotros nos debemos formar políticamente en nuestros movimientos como militantes latinoamericanos. No solo como militantes de proyectos de liberación nacional de cada uno de nuestros países. No solo militantes que miren a nuestras escuelas, a nuestras universidades y ahí logran ver las dificultades, los problemas y luchar y organizarse para cambiar. Sino que también tener la perspectiva de que somos parte de un movimiento más amplio, un movimiento latinoamericanista. Y eso es parte de la responsabilidad de nuestras organizaciones, de generar espacios de formación de esta cultura latinoamericanista, pero también de cada uno y cada una de nosotros hacernos parte de esta cultura latinoamericana. Uno cuando nace ya tiene a su disposición los héroes de Hollywood. Ahí está Spider-Man, ahí está el Hombre en Hierro, no sé cómo se dice eso en Iron Man. Y es como te crees que conoces a Nueva York, porque todas las películas que vemos se pasan en Nueva York. Y eso no es parte de nuestra cultura, eso no es parte de nuestra identidad. Nosotros necesitamos consumir contenido, canciones, comida, música, cultura latinoamericana para hacernos cargo de esta trayectoria cultural común con gran potencial liberador para nuestros pueblos. Y por fin, y termino con eso, es también el rol de la juventud generar espacios de coordinación continental latinoamericana de la juventud. Hoy ningún de los espacios CELAC, UNASUR, Mercosur tiene estructuras fuertes de juventud. Al máximo un espaciocito ahí. Dejo el desafío para que desde el foro donde estamos, principalmente de movimientos sociales, pero también gobiernos, podamos impulsar la creación de espacios de coordinación de las juventudes. Las juventudes que están en gobiernos, con los INJUVES, con las Secretarías Nacionales de Juventud, pero también las juventudes partidarias de los movimientos, para sostener a un proceso político que no se basta y no se termina en los gobiernos, pero depende de cada uno y cada una de nosotros acá para construir esta integración latinoamericana libertadora que todos queremos. Muchas gracias por la oportunidad y seguimos en debate. Gracias, Alexandre Pupo. Já passar de imediato para Mirtia Brosar hacer sus consideraciones iniciales. Muchas gracias a Honduras por recibirnos y por generar un espacio de intercambio como este. Para nosotros desde Cuba, el Foro de Sao Paulo, la CELAC Social y todos los mecanismos de integración y de unidad real en la región son prioritarios. Hemos conquistado o hemos alcanzado consensos que yo creo que los pueblos y fundamentalmente los jóvenes tenemos que defender con todas las fuerzas. Y quisiera mencionar en particular la Declaración de América Latina, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que cumplió en este enero 10 años. Sin embargo, me parece que, siento una responsabilidad moral con esto, y es que el foro de juventudes que hoy tiene lugar, lo primero que hagamos sea, o parte de lo que hagamos sea solidarizarnos con Palestina. Solidarizarnos porque en Palestina se está martirizando la infancia, se está martirizando la juventud, y nosotros no podemos sentir que Palestina nos queda lejos. La martirización hoy de la infancia y de la juventud en Palestina por el Estado sionista de Israel con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos tiene también que ser un deber moral de las juventudes de América Latina y del Caribe defender y denunciar. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!
Bueno, representa un país que también está altamente estigmatizado. Quizás algunos de ustedes ahorita me preguntaban, bueno, y si les dicen que tal país se parece a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, eso es una preocupación, ¿no? Digo, bueno, si yo fuera ese tercer país que me acusan por parecerme a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, estaría feliz, ¿no? Porque muchos son los avances que ha tenido el socialismo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y hablo también desde el orgullo de ser cubana y desde el orgullo de venir de un pueblo que ha resistido por más de 60 años el bloqueo criminal impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Y yo decía, bueno, Mirti, has hablado estos días mucho del bloqueo, pero a lo mejor no tenemos total dimensión. Y estaba buscando cuánto nos cuesta diariamente al país. Más de 13 millones de dólares diarios le cuesta el bloqueo a Cuba. ¿Cuánto no hubiese podido hacer Cuba con más de 13 millones diarios de dólares que cuesta el bloqueo? En solo desde el 1 de marzo al 28 de febrero del 2023, 4.867 millones de dólares. Y no estamos diciendo que está bloqueado un país, sin mencionar santos, diríamos en Cuba, un país del primer mundo, un país de Europa Occidental. No, están bloqueando a una isla del Caribe en condiciones de subdesarrollo, con un pasado colonial, que significa también que tiene muchísimas limitaciones desde el punto de vista económico. Y encima, entonces el gobierno de los Estados Unidos dice, bueno, ustedes son responsables de que no han logrado tener éxitos económicos, de que su gente le esté migrando, el gobierno cubano es responsable. Bueno, pero desarrollarme con manos y pies atadas por el impacto del bloqueo, yo creo que es inhumano, ¿no? Pedir mayores esfuerzos en esas condiciones. Sin embargo, no vengo aquí a mostrar a un país derrotado, ni vengo a mostrar a un país desde la victimización o desde lo que nos están haciendo y ya, no. Vengo a mostrar también una juventud viva y a un país vivo y a un país que no solo resiste, sino también que crea en este sentido. Nos dicen muchos de la prensa occidental, dice que bueno, que si Cuba, que si es una dictadura, que si estamos sometidos, etcétera, etcétera. A lo mejor me estoy extendiendo, voy muy rápido. Sin embargo, esta extraña dictadura cubana tiene al 20% de los parlamentarios jóvenes. De 470 diputados, el 20% es joven. Esta extraña dictadura cubana creó sus vacunas propias en medio de la COVID-19 y vacunó a su población pediátrica sin pagar un solo centavo. Esta extraña dictadura cubana aprobó la Constitución de la República, donde se participó más del 86% de la población en medio de las difíciles condiciones económicas y ratificó el socialismo, la mayoría del pueblo cubano, en esta extraña dictadura. Y en esta extraña dictadura se aprobó un código de la familia súper avanzado, del cual podrían buscar incluso referentes. Se aprobó un programa de atención de la mujer, un programa para eliminar para siempre la discriminación racial en Cuba, en esta extraña dictadura. Entonces, si es a esta extraña dictadura el modelo de desarrollo, el modelo comparativo de los pueblos del mundo, bienvenido sea. Encuentren en Cuba también la defensa de las causas justas cotidianas. No nos vamos a amedrentar ni por bloqueos, ni por sanciones, ni por campañas mediáticas. Encuentren, y les quiero transmitir, a una Cuba viva, a una Cuba que resiste y a una Cuba que va a superar cualquier obstáculo que les pongan por el camino, y que más de 60 años no, compañeros, podremos encontrarnos aquí 60 años después que habrá Cuba socialista. Muchas gracias. Ahora va a pasar la palabra para Iosni. Yo creo que estoy hablando errado. Entonces, me corrija, por favor. Sí. Iosni Paredes, que es viceministra del Ministro de la Juventud y Deportes de la Venezuela. ¡Que viva Latinoamérica y el Caribe unidos! Bueno, decirles que es un honor estar en esta tierra, en la tierra de Francisco Morazán, una figura importantísima y que logró en su momento la unidad de toda Centroamérica.
y que lamentablemente la traición siempre está presente. Así como hay hombres gigantes como Francisco Morazán, como Bolívar, como Martí, como Sandino, también hay hombres muy pequeños que le tienen miedo a la grandeza. Y hoy estamos nosotros aquí, nosotros y nosotras, esta generación, justamente para lograr lo que iniciaron Fidel, el comandante Chávez, lo que está haciendo aquí el presidente Mel Zelaya, la presidenta Xiomara, en lo que también ha aportado Lula, Néstor Kirchner, es justamente lograr vencer ese maleficio de la traición y poder nosotros y nosotras entonces de una vez y por todas consolidar no la integración, sino la unión latinoamericana y caribeña, la unión viendo a nuestra región como un todo indivisible. Acá hablaba Pupo de la necesidad de crear organismos o instancias de juventud que podamos tener de alguna manera una acción más relevante, más constante, y queda puesta entonces la tarea de que nosotros de este foro también surja una agenda en defensa de las luchas justas, no solo las luchas de América Latina y el Caribe y de nuestra región, sino las luchas de los otros pueblos del sur global que hemos sido atacados por el imperialismo. Yo por acá traigo un libro, se me fue, que quería compartir con ustedes justamente una frase de Martí. Voy a buscar, acá está. Este es un libro, se llama La Alianza de Simón Bolívar, escrito por mi compatriota Jorge Arriaza. Y en este libro citan a Martí, donde dice: pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el Inca al lado y el haz de banderas a los pies. Así está él, calzada aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Entonces nosotros y nosotras debemos convertirnos en un Bolívar colectivo, en un Morazán colectivo, en un Fidel y en un Chávez colectivo para construir la unidad de la América. Yo, como venezolana, no puedo también dejar de hablar y de apoyar la causa palestina, una causa muy cercana al corazón del comandante Chávez, y que el comandante Chávez acercó esa causa al corazón de todos los venezolanos y las venezolanas. También como Cuba, Venezuela es un país bloqueado y sancionado. Cuba ya tiene doctorado, maestría, postdoctorado. Nosotros acabamos de terminar el pregrado. Cuba tiene 60 años, Venezuela tiene 10 años bajo sanciones. Y en esas sanciones, sí, apenas somos licenciados. En esas sanciones, Venezuela tenía un ingreso antes del bloqueo de 60 mil millones de dólares anuales. Y con la aplicación de más de 930 medidas coercitivas unilaterales, el ingreso anual de Venezuela se redujo a menos de 700 millones de dólares al año, es decir, 1% de lo que estábamos acostumbrados a percibir por la renta. Y con ese 1% en Venezuela se siguieron creando misiones sociales. En Venezuela siguió y sigue siendo gratuita la educación, la salud. Pero además de eso, las pérdidas de Venezuela, el impacto de las sanciones sobre PDVSA, que es nuestra principal industria, sobrepasa los 240 mil millones de dólares. Pero las pérdidas de la economía nacional, más allá de PDVSA, en estos 10 años de bloqueo superan los 600 mil millones de dólares. Hoy Venezuela está en una batalla, que es la batalla, nosotros llamamos una fiesta electoral. El próximo 28 de julio, los venezolanos y las venezolanas, una vez más, iremos a nuestra elección número 32 en 25 años de revolución bolivariana, y nos acusan a nosotros de dictadura. Vamos a la elección número 32, y en esta elección, el único candidato que no tiene la libertad y la seguridad de su integridad física para salir a hacer campaña, justamente es el presidente Nicolás Maduro.
porque es el único candidato cuya cabeza tiene precio por el gobierno de los Estados Unidos. Es el único candidato que ha sido víctima de diversos atentados. Hubo un intento de magnicidio frustrado a través de drones, justamente en un día, una fecha patria, en un desfile militar. Y el año pasado, en el mes de diciembre, se detuvieron a unas personas que intentaban ingresar por la frontera justamente para atentar con la vida del presidente. En ese escenario, los venezolanos y las venezolanas, y especialmente la juventud, seguimos creyendo que el camino correcto y el lado correcto de la historia está del lado de la revolución bolivariana, está del lado de la construcción de lo que el comandante Chávez llamó el socialismo del siglo XXI. Un socialismo del siglo XXI y una revolución bolivariana que le da la oportunidad a la juventud de ser el 40% de los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional, de que en cada ministerio del gobierno revolucionario exista un joven como viceministro o viceministra, justamente como decía Simón Rodríguez, aprender haciendo, aprender cómo gobernar un país bajo asedio, bajo bloqueo, pero siempre poniendo por encima el interés supremo del pueblo y la construcción de lo que el Libertador llamaba la suma felicidad de nuestro pueblo. Nosotros y nosotras desde Venezuela les invitamos, compañeros, compañeras, justamente que nos acompañen en esta nueva batalla que lo decía nuestro vicepresidente internacional del partido, el compañero Rander, hace un rato, no es solamente una elección por la presidencia de Venezuela, sino que también se está disputando parte de nuestro proyecto como región. Y de lo que hablaba el libertador Simón Bolívar, que decía que la unión de América Latina era un polo para el equilibrio del universo. Pero más allá también el libertador nos hablaba que la incógnita del hombre y la mujer en libertad habría de despejarse en el nuevo mundo. Ese nuevo mundo que todavía los imperios no nos dejan construir, pero que nosotros seguimos empeñados y empeñadas en hacerlo. Muchas gracias. De inmediato voy a pasar para Valentina Enríquez del Partido Comunista de Bolivia. Bueno, muchas gracias. Y para aclarar, antes de que existan confusiones, aquí dice Sara Enríquez, pero mi segundo nombre es Valentina y me gusta más que me digan Valentina. Bueno, haciendo esa brevísima introducción y aclaración, quiero agradecer a Honduras, al pueblo de Honduras, al gobierno de Honduras, por tener esta capacidad tan grande de organizar un evento de esta magnitud que realmente vela por la integración real de los pueblos y no simplemente de instituciones y de gobiernos, ¿no? Ayer estaba paseando por las calles de Honduras y recibí una llamada de un intento de golpe de Estado en mi país. Bueno, recibir la noticia fue complicado, pero también dentro de todas las cosas que sucedieron en esas 3 a 2 horas, hay una cosa positiva, que dentro de toda esta disputa interna que existe a veces dentro de nuestros movimientos políticos, se pudo ver que hay cosas fundamentales como la organización popular y el freno al fascismo latinoamericano que se puede coincidir y hay muchos puntos en común. La unidad latinoamericana, así también la unidad partidaria que debemos tener los pueblos dentro de nuestros procesos políticos de transformación es importantísimo. Hacía alusión a esta integración que se da en la CELAC y el Foro de Sao Paulo y otros espacios más que se han ido dando de la mano de Fidel y Chávez con el respaldo del resto de la región, es que son espacios de integración real. En Bolivia le llamamos mucho la diplomacia de los pueblos, ¿no? Que va más allá de una integración institucional o gubernamental o mecanismos como fueron la CAN o la Alianza del Pacífico, que fueron acuerdos de integración para los neoliberales, para las grandes empresas transnacionales que puedan hacer lo que quieran en nuestros países de América Latina. La CELAC es todo lo contrario, es este proceso de integración de los pueblos que la construimos desde abajo. A la compañera de Venezuela,
le escuchaba hablar mucho de Simón Bolívar y yo me ponía a pensar que bueno, Simón Bolívar también nos pertenece a todos, ¿no? Y no se equivocaron los gringos al poner a Simón Bolívar en muchísimos documentos como uno de los enemigos estratégicos de su política exterior. Y uno dice, bueno, Bolívar murió hace muchísimo tiempo, pero lo siguen poniendo como uno de los principales enemigos de su política exterior. Y no se equivocan porque entendieron que Bolívar es la matriz cultural, política, ideológica y hasta militar de los procesos de insurrección y liberación de nuestra América. No se equivocaron en eso, porque sabemos que el ejército libertador de Simón Bolívar, así como el ejército de los Andes de San Martín, fueron ejércitos continentales. Esto nos quiere decir que la lucha por la liberación latinoamericana desde un principio fue continental, no fue una cuestión fragmentada de países como quieren hacerlo ver muchos historiadores de la burguesía. No, siempre fue una lucha continental, desde un inicio. Por eso se sostiene desde América Latina que no hay una independencia real sin integración, porque no podemos aceptar las imposiciones del norte de querernos fragmentar constantemente, porque los planes del imperialismo fueron siempre los mismos: aglutinar a la metrópoli capitalista, a las potencias capitalistas y dejarnos al subdesarrollo fragmentados y divididos, porque por supuesto que les conviene a sus intereses que nosotros estemos divididos, estando batallando por pequeñas batallas que no tienen trascendencia política. En nuestros países de América Latina y más que todo en Bolivia, que vemos con mucho ejemplo a la resistencia cubana y a la venezolana, que tenemos un seguimiento y una influencia muy grande, nos hemos encontrado con límites de la democracia liberal que nos han impedido profundizar nuestros procesos de transformación. Y el otro día leí un libro que recién sacó Álvaro García Linera, ex vicepresidente y compañero de Evo de toda la vida en los años de gobierno, que se llama La democracia como agravio. Y claro, en este libro se explica que los logros sociales que tuvimos en los procesos revolucionarios distintos en la región no fueron gracias a una democracia liberal o por ejercer el voto, no. Fue a través de otro tipo de democracias complementarias, ¿no? Fueron otros procesos de resistencia, la democracia comunitaria, la democracia colectiva, la democracia barrial y otros tipos de democracia que han hecho posible las transformaciones sociales. No la democracia burguesa. Nosotros recuperamos el poder después del golpe de Estado de 2019 a partir de las luchas, a partir de una acumulación histórica, a partir de la resistencia popular en la calle. No por ejercer el voto, hubo una acumulación previa. Y me parece que eso hay que dejarlo como un precedente claro. Los procesos de transformación se fortalecen no profundizando en la democracia liberal, sino profundizando en otros tipos de democracia, en democracias subversivas que ayudan a profundizar estos procesos, ¿no? Es en ese sentido que, leyendo este libro de Álvaro y pensando en la integración desde las juventudes latinoamericanas, yo me ponía a cuestionar y llegué a la conclusión de que la integración latinoamericana real es también un tipo de democracia desde el sur, subversiva, que tenemos que reforzar. Gracias. Gracias. Gracias, Valentina. Vamos ahora a una segunda ronda que yo voy a hacer unas preguntas para nuestros ponentes. Ellos tienen 5 minutos para responder las preguntas. Vamos a empezar con nuestra ministra que está nos recibiendo acá, con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que dificultan la participación e integración activa de la juventud de Honduras y qué acciones se han desarrollado para mejorar tal condición? Muchas gracias, Rafael. Y yo creo que más que tener, digamos, problemas u obstáculos para la integración, lo que yo veo son una serie de oportunidades para construir el camino hacia la unidad a través de los espacios de juventudes. No solamente desde nuestra experiencia nacional, sino también como hemos visto una generación que, si bien es cierto,
tenemos muchos retos en torno a nuestras condiciones de vida, se ha convertido en una generación de inflexión en la región. Y esto por varias razones, porque podemos ver cómo los procesos, digamos, progresistas y de izquierda han avanzado de manera acelerada en estos últimos años. Mirtia, antes era Cuba el faro de la esperanza nuestra, pero luego enseguida un Chávez le dio la esperanza a Venezuela, luego han asumido responsabilidades de país el presidente Lula, luego Evo, y así en Ecuador el presidente Correa. Entonces yo creo que más que obstáculos tenemos una oportunidad gigantesca de construir la unidad de nuestros pueblos. Y nosotros y nosotras creo que desde nuestro país, a raíz de un golpe de Estado en 2009, nos dio la oportunidad a toda una generación de incorporarnos en una lucha pacífica, pero profundamente popular para poder cambiar el rumbo hacia dónde se dirigía Honduras en ese momento. Entonces es así como consideramos que esta generación que ahora mismo construye procesos de soberanía popular en nuestros pueblos, es una de las principales esperanzas que tiene nuestra región. Pero por otro lado, también tenemos desafíos, que no son desafíos, digamos, complejos, que son desafíos incluso, yo les dijera, que caen en lo ridículo, como es el caso de Javier Milei en Argentina, ¿no? Y cómo los y las jóvenes en un proceso digamos, de mentira, de generar una narrativa mentirosa o de generar falsa expectativa de futuro, muchos jóvenes y muchas jóvenes corrieron de inmediato a apoyar un proceso que hoy ese presidente tiene un 30% de aceptación únicamente en toda la región. Entonces creo que es importante cómo los jóvenes nos vamos envolviendo en procesos más profundos y no en cosas tan por encima como lo son las tendencias en TikTok. Las tendencias en TikTok está bien para poder generar espacios de ocio, de recreación, de esparcimiento, de compartir ideas, pero en TikTok normalmente la música está una semana en TikTok y a la semana ya desaparece. Entonces nosotros debemos de trabajar en función de que nuestras generaciones sean generaciones de pensamiento profundo, de memoria histórica, de rescate de lo valioso, de eso que ha puesto a nuestros pueblos en una posición de avanzada. Y creo que además esas juventudes que son esa inflexión en la región, que tenemos la oportunidad de construir con ellos y ellas, a pesar de la amenaza del fascismo en nuestra región, tiene connotaciones y caracterizaciones que es necesario considerarlas. Número uno, lo que ha sido el devastador paso del neoliberalismo por nuestros países, las condiciones de pobreza y de desigualdad a las que nuestras juventudes están sometidas, es una cosa que no viene de ayer, de antier, es un arrastre histórico que por mucho tiempo, y en el caso nuestro, en el caso de Honduras, frenaron un proceso en ese momento que el presidente Zelaya estaba construyendo junto al pueblo y tuvimos 12 años de una narcodictadura, ni siquiera eran demócratas pensando, ¿verdad?, en el respeto a la institucionalidad, no, fue el narcotráfico coludido con la institucionalidad nacional que asumió el rumbo de este país y que nosotros y nosotras, por supuesto, en 2021 derrotamos definitivamente, porque los derrotamos en 2013, los derrotamos en 2017 y finalmente en 2021 asumimos el control del Estado. Derrotando también el golpe de Estado de 2009. Y en ese sentido creo yo que los compañeros han mencionado espacios, digamos, herramientas que podemos utilizar para que los jóvenes y las jóvenes podamos tener un ejercicio de nuestra unidad latinoamericana pleno. Y esto, por supuesto, es juntarnos a hacer eso que estamos haciendo ahora, es juntarnos a escucharnos, es juntarnos a construir estrategias para avanzar
de comunicaciones, de formación político e ideológica, de espacios organizados, donde las mujeres, los jóvenes discapacitados, los jóvenes de los pueblos originarios tengan su voz, tengan su representación, porque la izquierda latinoamericana, si algo ha hecho, es reivindicar los derechos de los que menos han tenido. Y yo creo que esa es la oportunidad que los jóvenes y esta generación tiene de seguir avanzando. Es entonces, compañeros, que los mecanismos de integración de las juventudes es algo que debe salir de estos espacios como el espacio de los estudiantes y el espacio de las juventudes de los partidos políticos, porque es necesario que, en este caso, ahora mismo, la presidenta que está asumiendo la responsabilidad de la CELAC pueda tener su mecanismo de autoridades de juventud a nivel estatal, y ahora que nos reunimos los movimientos sociales, los movimientos de mujeres feministas, los movimientos ambientalistas en la CELAC social, también podamos tener nuestro espacio de juventudes para integrarnos y avanzar hacia una mirada común. Entonces, por ahí quisiera entonces dejar mis aportaciones, Rafael. Muy bien, perfecto. Ahora yo tengo un guión, pero me concedido la libertad de hacer alteraciones. Creo que conozco Pulpo, sé que él está listo para cualquier pregunta. Creo que tiene una cuestión muy importante para profundizar lo que la ministra Sumiti dice en tu final de intervención, y ustedes también en su intervención inicial. Nosotros compartimos diversos espacios de integración, fóruns, encontros. Algunos nosotros estamos juntos, otros no. Tienen muchas juventudes de gobiernos, de movimientos sociales, movimientos feministas, sindicales. Yo quiero preguntar cómo podemos tener un mecanismo que hace una conexión entre todos ellos, y cómo este espacio puede generar este tipo de agenda. Gracias. Quería agradecer a todas las compañeras acá en la mesa, porque la verdad es que es muy enriquecedor escuchar estas perspectivas de lugares tan distintos del continente, si miramos a cada uno de los países, pero que vemos que caminan en la misma dirección. Eso es muy, muy positivo frente a todo lo que vivimos en los últimos años. Mira, la derecha tiene la capacidad de generar un arco narrativo que tiene comienzo, medio y fin, fácil de comprender, lleno de mentiras y fácil de reproducir. Y por eso que el TikTok es un espacio tan bueno para eso, ¿no? Porque es todo muy rápido, logras pegar de ahí el central del mensaje, mandar rápido, enseñan a cómo responder a cosas. Entonces, no, eso es malo por cuenta de eso, eso y eso. Nosotros, por el otro lado, los progresistas, los de izquierda, los demócratas, siempre empezamos como, es complicado, porque está el social, está el económico, el ambiental, está el cultural, y ahí ya perdiste la atención de la otra persona, ¿no? Yo creo que nuestro gran desafío hoy es, sí, tenemos un montón de foros. Tenemos el Grupo de Puebla, tenemos el Foro de San Pablo, tenemos la FMJD, tenemos la IUCI, y acá sentamos solo los que no hablan con Venezuela, acá sentamos solo los que hablan con Cuba y Venezuela, acá hablan los que hablan con Cuba y Venezuela, pero no hablan con Nicaragua. Y así, eso es, hablando de la realidad material de la región. Lo que nos falta es generar un espacio que sea ecuménico, donde nosotros podamos sentar incluso con el otro, que no estamos tan de acuerdo, que creemos que podía mejorar un poquito su perspectiva en eso. Pero para generar esto que son los mínimos, las narrativas y los mensajes mínimos. Por ejemplo, ayer, con lo que pasó en Bolivia, que se juntaron Evo y Arce y lograron una acción coordinada para impedir el golpe. Y que nosotros todos podamos estar, por ejemplo, en un espacio donde compañeros de distintos lados pueden compartir lo que está pasando en cada uno de sus países para generar una respuesta rápida. Para que cuando llegue un evento como lo que pasó de ayer, nosotros sepamos qué decir, cómo comunicar. Y yo creo que la juventud tiene el potencial
el mundo necesita de Latinoamérica y el mundo necesita de una juventud latinoamericana organizada. Porque nosotros somos los que vamos a poder generar también estas nuevas narrativas, estos arcos narrativos completos, para temas que están puestos y donde los mayores, con todo respeto, no tienen muchas respuestas. Estamos hablando de inteligencia artificial, de redes sociales, el impacto que eso tiene en comunicación y, por ejemplo, en salud mental. Eso es algo que nosotros estamos viviendo. Esto es algo que la juventud tiene que tener algo que decir sobre eso. Y no esperar que los especialistas que no viven en este espacio tengan las respuestas. Entonces ahí hay un potencial temático para esta juventud posicionarse frente a temas que son urgentes, como es la integración. Yo termino diciendo que creo que es muy importante eso que pasó. Un foro de juventudes en una CELAC social es algo inédito y histórico. Y nosotros tenemos que sostener este espacio y desde acá avanzar, y esta es mi sugerencia, en esta perspectiva amplia, ecuménica, que puede ser capaz de generar no otra organización más. Nadie acá está proponiendo, es la quinta internacional del socialismo joven latinoamericano del siglo XXI, no. Bueno, suena bueno. Bueno, un poquito, ¿no? A mí me gustó. Pero bueno, sino que tengamos más espacios de intercambio, de coordinación y que nos reunamos, porque son estos lazos que se generan en estos espacios que se llevan para la vida. A las compañeras en esta mesa las conocí cuando muchos de nosotros estábamos en oposición, estábamos mal y ahora nos toca tocar políticas en nuestros países y así será para todo el futuro. Entonces, viva la integración de la juventud latinoamericana. Vamos seguindo. Antes de pasar la palabra para hacer la pregunta para Mircea, quería hacer una saudación a los secretarios general de la JUCO, que también está acá con su bandera. Kevin, que estás acá también, de Colombia, de la Juventud Comunista de Colombia. Tenemos muchas juventudes comunistas. Yo soy del Partido Comunista del Brasil, está la Juventud Comunista de Bolivia, y Mircea, de la Unión de la Juventud Comunista de Cuba. Vamos, ahora Mircea, también voy a hacer una pregunta que va un poco de que Pupo estaba hablando, pero quería que ustedes hablassem para nós qué papel desempenham e poderiam desempenhar as organizações juventudes comunistas e progressistas do continente em la promoção da luta de ideias de maneira integrada e coordenada. Sí, vou repetir. Si os ponentes estão em conversação, sí, vamos. Sí. Sí, eu vou fazer de novo a pergunta. ¿Qué papel desempeña y podrían desempeñar las organizaciones juveniles comunistas y progresistas del continente en la promoción de la lucha de ideas de manera integrada y coordinada? Muchas gracias. No, Jonah, ¿tú me autorizas a hacer el cuento público? No. Miren, no se vayan a reír, que esto es serio. Esto es una cosa preocupante. Ustedes saben que con la llegada del comandante Chávez, lo que contaba hoy la compañera Rixi sobre el tema energético y que Cuba apoyó en Honduras con bombillos ahorradores. En Venezuela iniciamos una campaña también de mano de nuestros hermanos cubanos hace muchísimos años, antes que en Honduras, con los bombillos ahorradores. Y entonces la oposición venezolana, no te rías Jessica, la oposición venezolana decía que Fidel en persona nos espiaba a través de los bombillos ahorradores. Entonces creo que también espiaron en Honduras. Ese era el chiste, le dije que tengo un video de ella en calzones cuando la estaba espiando. Es un chiste, no lo pongan en televisión nacional, por favor. ¿Cómo que está grabada? ¿Cómo que en vivo? Claro, si estamos en vivo. Perdón. Mira, nosotros, no, papá TikTok. No, nosotros, la fuerza de la juventud es progresista. Nosotros sabemos para la integración. Nosotros sabemos que
ha habido un estigma por muchos años del comunismo, del socialismo. Tampoco nos ayudó mucho el derrumbe de la Unión Soviética y de todo el socialismo real, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay una fuerza que es innegable en las juventudes progresistas. Yo incluso me atrevería a calificarlas como las vanguardias de las juventudes. Y es así como considero que debemos articularnos, ¿no? Como vanguardia. De hecho, nosotros estábamos, la compañera Teresa estaba mencionando en el panel anterior, del reto que tenemos en común las juventudes de la desideologización, la despolitización, de tratar los asuntos como, bueno, no son de interés de juventud la política, o no es de interés de juventud transformar algún tema en particular. Sin embargo, yo creo que el hecho de casi que calificarnos nosotros mismos como progresistas o como juventudes en política o como juventudes con la capacidad de transformar, nos da también la responsabilidad de irradiar hacia el resto de la juventud y también de sumar. O sea, de que sea la juventud progresista no como un círculo de solo cerrado, ¿no? De debatir entre nosotros, de hablar entre nosotros, sino como vanguardias, pero con la convicción de que tenemos que unir, de que tenemos que sumar, de que tenemos que integrar a las juventudes sin importar de qué sector, sin importar o sin estigmatizar a ningún sector en particular. Por tanto, yo creo que si vamos al marxismo clásico, ¿no? Poniéndonos un poco teórico, la tesis novena de Feuerbach decía, bueno, no es solo conocer el mundo, es también ir y transformarlo, que nos toca a nosotros como juventud progresista. No le podemos decir al de al lado que lo haga si no somos nosotros primero capaces de hacerlo y capaces de enamorar para juntar en los proyectos de transformación en nuestros países. Sí, antes de pasar a hacer la próxima pregunta, gostaria de pedir que as pessoas que estão mais lejos, que se paren com as conversações, que está muito alta e está dificultando os trabalhos acá da mesa. Gracias. Agora vamos para a próxima pergunta para yo. ¿Está bueno? Sí, perfecto. Jos, perfecto. Jos. Nuestra viceministra. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las juventudes latinoamericanas de cara a las campañas fascistas en términos de integración y colaboración transnacional? Bueno, aquí los muchachos están haciendo unas caras raras. Pero creo que el reto es justamente trascender lo individual o las luchas individuales de sectores a luchas colectivas. Cuando los estudiantes veamos que por salir como estudiantes a trancar una calle, a pedir reivindicaciones por la universidad, ya con eso estamos haciendo o construyendo alguna solución, y cuando entendamos que no es solamente que el estudiante salga a luchar por sus reivindicaciones desde su espacio de estudio, sino que es transformar un sistema, que es el sistema capitalista, y que es el que genera ese problema o esa situación en la educación y con los estudiantes. Cuando los ambientalistas puedan entender o podamos entender también que no se trata de ir a revertir el cambio climático pidiendo a los compañeros que reciclen, que reusen, o peleando con una empresa en particular, sino que es luchar contra el sistema, que es el sistema capitalista y que es la mayor amenaza para la vida en el planeta. Creo que allí entonces estaremos avanzando en la construcción de ese mundo nuevo. Es justamente entender que nos han querido separar como que por sectores. Esta es la lucha de las mujeres, y es solamente de las mujeres, y es por la emancipación de la mujer. Pero ¿quién oprime a la mujer? Un sistema justamente que reproduce un sistema de valores, valga la redundancia, donde se cosifica a la mujer. Cuando los estudiantes también veamos que quién oprime al estudiante y quién pone en la balanza mayor peso sobre el capital sobre el derecho
a la educación de los jóvenes y los no tan jóvenes. Entonces creo que el desafío para nosotros en algunos movimientos políticos, la derecha no para de avanzar. Muchas veces pasa que cuando la izquierda no avanza no es que se quedó ahí, sino es que estamos retrocediendo, ¿no? Hay una disputa ahí que si no ocupas espacios, los de al frente ya los están ocupando. Sabemos que el combate constante, las personas que resisten constantemente al sistema es completamente difícil, ¿no? Es complicado vivir en un mundo capitalista, enfrentarte a una maquinaria cultural capitalista, que el código con el que compartes con la gente sea en códigos capitalistas. O sea, es complicado resistir y pensar al mundo desde un lugar rebelde. Entonces, para resistir y para persistir en la resistencia es fundamental la generación de nuevas esperanzas, porque en las anteriores intervenciones que tuve, nos hemos encontrado con límites de la democracia liberal burguesa, precisamente es porque las aspiraciones y demandas y el espíritu de la época que tienen los pueblos de América Latina ya son otros a los que tuvimos antes, por ejemplo, por decir un año, el 2006. No, las aspiraciones son otras. Entonces, un rol que tenemos que realmente tener y estar comprometidos con eso es el de parir y hacer nacer nuevas esperanzas, ¿no? Que las esperanzas vengan de la mano de la juventud política organizada y la izquierda latinoamericana. Hace un par de días
yo hablaba con un compañero antes de sentar el viaje hasta Honduras. Hablaba con un compañero y en medio de la disputa interna que hay en Bolivia, él me decía que qué pavada que no se pueda militar tan cómodamente cuando hay este tipo de rencillas políticas, que no existen espacios, que no sé qué. Y ese momento mismo nosotros nos poníamos a reflexionar. Ese crear espacios y reconquistar espacios perdidos no era una tarea nuestra. Y a veces pasa que al momento de hacer autocrítica un poco nos queremos correr para atrás. Y me parece que es algo importante si queremos plantear y profundizar los procesos de transformación en América Latina y el Caribe, ¿no? Me parece que es tiempo de crear esos nuevos espacios, de proponer, recuperar algunos espacios que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. Y a veces, en esta charla que tuvimos con este compañero, nos poníamos a reflexionar y decíamos que a veces con todo lo que está pasando al interior del movimiento del socialismo, nos ponemos en una postura bastante pesimista. Y el otro día yo también leía a Mariátegui y decía algo bien interesante, que un pesimista solo es un nihilista que espera melancólicamente su última desilusión. Y de eso no se trata la acción política. La acción política también es dialéctica, necesita de negaciones, pero también de afirmaciones. Negamos este mundo capitalista que acecha constantemente la vida de los pueblos, lo negamos y lo rechazamos y nos rehusamos a vivir en ese mundo, pero también afirmamos que esto deba cambiar y que la vida es otra cosa. Entonces, para la acción política necesitamos de negaciones y de afirmaciones. Nunca hay que dejar de decirnos que somos antiimperialistas y hay que dejarlo así, claramente, somos antiimperialistas. Muchas veces en la academia se pone a hablar de imperialismo y de socialismo y te dicen que son palabras viejas, que hay que evitar usarlas. Y porque el liberalismo, porque la escuela liberal nos haya impuesto dejar de usar ciertas palabras, hemos ido perdiendo de manera constante el sentido común, ¿no? Hemos ido perdiendo en tanto la batalla cultural. Es en ese sentido que esta transición a un mundo multipolar le hace falta el contenido ideológico que dijimos con anterioridad y tener una afirmación que sería el socialismo y también la negación que es sentirnos antiimperialistas, pero con esta afirmación y sin titubear llamar a nuestros sueños por lo que son, que es el socialismo. Nuestra generación y desde las juventudes latinoamericanas de izquierda tenemos la obligación, ¿no?, de empezar a soñar la rebeldía, con rebeldía un mundo nuevo. Muchas gracias. Me distraje. Perdón, porque tenemos un tiempo muy controlado acá y vamos ahora 2-3 minutos para la intervención de los compañeros, empezando por Dana Vargas, que es secretaria de Juventud de la Confederación General de los Trabajadores de Colombia. Bueno, muy buenas tardes, me alegra muchísimo estar acá. Y yo quiero decir varias cosas. Primero, no hay una historia dócil para la juventud trabajadora en América Latina y el Caribe. Hemos sido víctimas de las políticas neoliberales de todos los países y obviamente somos los más explotados de toda la región. No tenemos garantías laborales, no tenemos prestaciones sociales, no tenemos salud mental y hemos sido los jóvenes y las jóvenes un instrumento también para la precarización de la grande industria. Somos los jóvenes los que estamos trabajando como repartidores, como trabajadores ambulantes, como las personas que están en Rappi, en las diferentes plataformas, que no tienen derecho a absolutamente nada, y yo considero que este es un espacio pertinente para que de acá salgan diferentes propuestas también para la Organización Internacional del Trabajo y que como jóvenes de la región también nos unamos para evitar este tipo de políticas que solo nos han explotado y que nos ven como una mano de obra barata. Nunca nos han visto como jóvenes que queremos transformar al continente, nunca nos han visto como mujeres que tenemos derechos, que tenemos sueños y que somos más que cuidadoras, que somos más que unas mujeres que hacemos trabajos del cuidado.
sino que siempre nos ven como objetos de producción y de mercantilización e industrialización. Por eso me parece muy importante que como jóvenes de la región nos unamos y por qué no presentar un convenio internacional que sea ratificado por los países que evite la explotación a la juventud trabajadora del país. No queremos seguir siendo explotados y queremos derechos laborales dignos, tampoco queremos trabajar 8, 12 horas y eso no puede ser una medida para que los gobiernos de los diferentes países nos digan que no queremos trabajar o que nos endirguen a nosotros la culpa, que no queremos estudiar ni trabajar porque simplemente no hay condiciones. Vengo de un país donde la reforma laboral ha sido completamente estigmatizada y lo único que ha hecho es devolver derechos laborales a la juventud que ya nos habían quitado. Nos toca rogar que tengamos condiciones laborales dignas y yo sé que esto pasa en América Latina y en toda la región. Entonces, viva la juventud trabajadora y vivan los derechos de la juventud de América y el Caribe. Gracias. Muchas gracias. Vamos agora, mais compatriota brasileiro, Giovanni Del Prete, secretário continental da ALBA Movimentos, militante também do Movimento Brasil Popular. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Muchas gracias por las reflexiones compartidas aquí. Quisiera hablar aquí un poco, reforzar lo que salió en la mesa y ojalá que consigamos después conspirar un poquito más para poder avanzar precisamente en esta articulación y coordinación de los procesos de juventud de nuestra América. Eso hablo desde ALBA Movimientos también de una articulación de partidos y movimientos populares de nuestra región, donde también se articula con la Asamblea Internacional de los Pueblos, hay una articulación bastante potente, donde llevamos a cabo la Juventud y Lucha, que es un proceso que ya hace tiempo a través de brigadas internacionalistas, procesos de formación, hemos poco a poco aportando un granito de arena, pero nos cuesta mucho y sabemos que esto es una línea estratégica de la UCLAI, del PSUV, de la UJC, bueno, de todas las organizaciones que estamos aquí. ¿Por qué no nos juntamos más y pensar de manera coordinada y sumar las potencialidades que tenemos y construir de manera unitaria? Brigada para Cuba, por ejemplo, en octubre, está ahí la fecha del Che. ¿Por qué no organizar? Pero no solo estar ahí, como eso ya sería un gran triunfo, pero preparar nuestra intervención para la Cumbre de los Pueblos frente al G20, que será en noviembre en Brasil. El próximo año también en Brasil vamos a tener la COP30. ¿Por qué no organizar entonces en Venezuela el próximo año una brigada de preparación de esta juventud continental de cara a la COP30, por ejemplo? O sea, lo que estoy haciendo aquí es que podamos nos sumar, porque hace falta que la juventud latinoamericana y caribeña trabaje en conjunto, de manera coordinada y dé un solo mensaje de manera coordinada de los más de 30 países que tenemos en esta región. Es fundamental que podamos dar este mensaje de unidad, porque sabemos, y aquí entre compañeros y camaradas, compañeras, sabemos, muchos de nuestros dirigentes tienen dificultad para poder cimentar y consolidar esta unidad que tantos hablamos, tanto soñamos y tanto peleamos para construirla. Y la juventud, sobre todo la está acompañada por las demás regiones del mundo. La gente quiere saber qué tenemos para proponer sobre el tema de la solidaridad con Haití, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Bueno, muchos temas están sobre la mesa que podamos ahí avanzar. Entonces, así que lo que quisiera proponer es que podamos seguir esta conversación, pero acercando nosotros de nuestras fuerzas, porque ya nos encontramos en muchos de estos foros y en estas reuniones, pero creo que podamos trabajar ahora para tener un plan de acción y trabajar. Ir para acción concreta, más allá de los planes que siempre tenemos y siempre trabajamos. Pero lo que estoy proponiendo es un proceso unitario de construcción de síntesis políticas que acumulemos fuerza. Gracias. Vamos agora, Juan Afonso, de la Vía Campesina, acá de Honduras. 2 minutos. El pueblo unido. El pueblo unido. La educación popular es el alma de nuestros pueblos, decía Francisco Morazán. Algo muy importante que voy a recalcar acá es proponer siempre que nos acerquemos siempre como países centroamericanos, como países latinos que somos, para ir generando
esa sensibilidad, ir generando esa conciencia, porque por medio de la vida campesina nosotros lo hacemos en todos los países. Y en este caso, decirles que Ernesto Che Guevara decía algo muy importante: entre más unidos estemos, más cercanos estemos, más cerquita vamos a mirar la libertad. Yo creo que sí, de una manera, estar en estos espacios es algo de inspiración, algo que nos llena, porque hemos estado en grandes escenarios de lucha, porque yo soy un indígena lenca, vengo del pueblo indígena lenca, del departamento de La Paz, Honduras, ya que ahí hemos estado en constante lucha. Incluso en este caso decirles que siempre el sistema neoliberal, capitalista, quiere siempre quitarnos ese sueño, y como decía Ernesto Che Guevara, seamos la pesadilla aquellos que quieren robarnos nuestros sueños, compañeros y compañeras de lucha. Juventud, sigamos adelante, no un paso atrás. Creo que es importante decirles, motivar siempre al Instituto Nacional de la Juventud, a la ministra ahí, siempre dile que sigamos con estos procesos de formación, porque la formación ideológica, política, es importante en el ser humano. Si no tenemos eso, no podemos analizar, porque el sistema nos quiere ver que nosotros estemos, más que todo, dormidos. Y con esto termino, compañeros y compañeras. ¿Y el pueblo unido? Gracias. Ahora, antes de pasar para la consideración final, en solidaridad a la lucha del pueblo saharaui, vamos a conceder un minuto para nuestro compañero Ahmad Mulay Ali Hamad. Bueno, sí, un minuto. Buenas tardes. Les traigo un saludo de la juventud saharaui que en estos momentos está desgraciadamente con las armas en la mano contra el ejército marroquí que invadió nuestro país, apoyado por Israel, Francia y Estados Unidos. Les pedimos solidaridad con nuestro pueblo, con nuestra juventud, y yo traigo aquí una propuesta de moción de solidaridad que voy a dejar en la mesa. Ojalá la puedan aceptar y aprobar. De las bases militares, porque hay 5 bases militares en Honduras y aún así siguen conquistando y profundizando sus procesos revolucionarios. También quiero aprovechar este cierre llamando a la unidad en mi país, el movimiento al socialismo, que de una vez puedan superar estas barreras que han ido existiendo estos últimos años y entender realmente cuál es el enemigo externo que acecha los sueños de los pueblos. Quiero terminar también reivindicando la causa palestina. En estos momentos nosotros podemos estar en un foro y hay que también ser conscientes de la comodidad que significa, y hay otros compañeros que están siendo bombardeados en la franja de Gaza, ¿no? ¡Viva Palestina libre! Muy rápido, en menos de medio segundo, agradecer a los organizadores, agradecer al pueblo de Honduras que nos ha recibido, al gobierno de Honduras, e incluso de forma muy cercana a los jóvenes que están aquí de Honduras. Un especial agradecimiento por la organización de este espacio, por la organización de estos días de encuentro tan necesarios para las juventudes del continente, y también en Honduras la confianza de Cuba y de todos los pueblos de América Latina y el Caribe, de la continuidad de su proyecto social, de la continuidad de un proyecto que es emancipador
y agradecemos también por la solidaridad que recibimos de ustedes y que ustedes sientan también que pueden contar siempre con Cuba. Muchas gracias. Bueno, gracias por toda la discusión, creo que fue muy buena, alto nivel de calidad, al nivel que nosotros necesitamos para este proceso que está delante de nosotros. La integración, eso de ser latinoamericano no es algo que está hecho, es algo que está por construir, falta Bolívar, y creo que ahí nosotros necesitamos, cada uno, yo creo que fue Cristina el año pasado, que dijo como, tomen el bastón de mariscal, que es el símbolo de... Nosotros también tenemos ahí que tomar la espada de Bolívar en la construcción de lo que es, lo que está por hacer. Y dejo la invitación porque fue algo que fue nombrado acá, al G20 social. La presidencia de Brasil está organizando un espacio de participación social también en el G20, en Río, en noviembre, ahí cerca de la cumbre de los presidentes, donde vamos a tener una tienda de juventudes ahí. Entonces también un espacio para profundizar lo que nosotros estamos construyendo desde acá. Y quería terminar hablando de trabajo, porque la compañera de la CGT colombiana de Colombia nos dijo algo muy importante. Nosotros tenemos que ser parte activa de las discusiones del mundo del trabajo hoy. Nosotros somos los que van a ser más impactados por todos los cambios que tienen que ver con la digitalización, la inteligencia artificial. Y nosotros ya somos los más impactados por la flexibilización laboral y por los cambios en las cadenas globales de producción. Somos los que tienen los empleos más flexibilizados, los más atingidos por la uberización. Entonces tenemos que tener una voz fuerte sobre eso. El mundo digital muchas veces nos hace creer que nosotros no vamos a necesitar trabajar. Nos vende esta vida ahí puesta en TikTok de que se puede vivir de eso, y la verdad es que nosotros vamos a tener empleos peores que los nuestros padres si nosotros no luchamos por mejores condiciones, mejores leyes de trabajo. Así que el tema de trabajo creo que tiene que ser un eje central no solo de reflexión, sino que también de organización de la juventud, porque aprendimos ahí también con el viejo Marx, que es el trabajo que organiza la acumulación y es la respuesta a la forma de acumulación en el lugar de trabajo que nos organiza a hacer oposición a este sistema. Así que muchas gracias por la oportunidad y seguimos en marcha. Bueno, de nuestra parte también agradecer a los organizadores de este foro, a nuestra querida Zulmit, ministra de Juventud. Y estaba hablando Valeria al inicio, en su primera intervención o en la segunda, y decía algo sobre el viejo mundo que no termina de morir y el nuevo mundo que no termina de nacer. Y eso me trae a mí a la mente una canción, pero no la voy a cantar. Una canción de el cantor del pueblo, Ali Primera, que decía, la patria está preñada, ¿quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Y en palabras de José Martí, la patria es humanidad. Entonces, la humanidad está preñada, ¿quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Creo que nuestra generación, estoy segura que nuestra generación justamente está llamada a ayudar a esta humanidad a parir un mundo de respeto, de paz, de solidaridad, a parir un mundo más justo. Nuestra generación está llamada justamente a reconocer el momento histórico que estamos viviendo y a tomar acción consciente de cuál es nuestra tarea y nuestro compromiso para la historia. No con los que están detrás de nosotros, no con el pasado, no con los que están hoy acá con nosotros, con el presente, sino nuestro compromiso y nuestra deuda con el futuro, con los que vienen después de nosotros, de dejarle un mundo más libre, más solidario, más equilibrado. La construcción del mundo multipolar y pluricéntrico que tanto nos hablaba el comandante Fidel, que tanto nos habló el comandante Chávez y que hoy se encuentra quizás más cerca, pero falta entonces que nosotros y nosotras nos convirtamos en parteros y en parteras de ese nuevo mundo. Entonces, que vivan las juventudes de América Latina y el Caribe, que viva la juventud revolucionaria y hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras.
Bueno, de nuestro lado no queda más que agradecerle a los compañeros y compañeras que además son jóvenes valiosísimos para sus procesos nacionales y que ahora han dejado un espacio. Jos tiene una campaña electoral en Venezuela que está pues llevando adelante la juventud, es toda una tarea importantísima. Queremos mandarle un abrazo inmenso a nuestra querida amiga y compañera secretaria general de las Juventudes del PSV, a quien saludamos desde Honduras. Grecia, te mandamos muchos besos y esperamos que todo vaya bien ese 28 de julio en Venezuela. Agradecerle igual a Pupo, representante en esta ocasión del gobierno de Brasil, pero que además, junto con los compañeros y los movimientos sociales, llevan adelante también la tarea por terminar de aniquilar esos intentos fascistas en nuestro querido y amado Brasil, dirigido por el presidente Lula. Mirtia, querida, siempre sos bienvenida en Honduras. Le digo que es una de mis cubanas favoritas porque además siempre estamos conspirando, como decía el compañero de Alba Movimiento, y que además tomamos esa iniciativa de seguir conspirando. ¿Qué sería de nosotros sin eso? Entonces, sí, por supuesto que es necesario y urgente que en voz de nuestra compañera retomemos los puntos estratégicos de las juventudes del Foro de Sao Paulo y que en voz de nuestros compañeros pues retomemos la ruta hacia la unidad latinoamericana. Muchas gracias Cuba, muchas gracias Mirtia por acompañarnos, gracias por ser ese farito que nos va iluminando siempre en el marco de la reivindicación de los derechos de nuestros pueblos. Y por supuesto, Valentina, que justo estaba en Honduras y ¡zas!, que le quieren dar un golpe de Estado. La derecha internacional no descansa, así que nosotros y nosotras tenemos que estar más alertas que nunca, porque somos las juventudes quienes lideramos los procesos democráticos, los procesos populares en nuestro país. Agradecer a Rafa por su grandiosa moderación. Gracias, Rafa. Un aplauso para Rafa, que ha sido encargado de los aplausos, pero que esta vez le toca a él. Y desde Honduras decirle que a 15 años de resistencia, los hijos e hijas del golpe seguimos firmes, seguimos avanzando y justamente nos preparamos para la siguiente batalla en noviembre de 2025. ¡Viva Libre! ¡Viva Honduras! ¡Y viva la unidad latinoamericana! Compañeros y compañeras, yo no sé si nos ponemos de pie y ustedes, compañeros, nos ponemos acá enfrente para tomarnos una foto grupal, que nuestros queridos compañeros fotógrafos podamos venirnos acá enfrente y nosotros nos ponemos de aquel lado. Pónganse todos y todas, métanse en la foto.